Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos con nuestro tercer episodio de En Alta Mar. Quiero aprovechar y comentarles rápidamente que estas conversaciones tienen un fin de ser amenas, tienen un fin de compartir experiencias para que así ustedes puedan identificarse y no sentirse solos. Ya todo lo que es sugerencias, tips y orientaciones, esperamos compartirlo más adelante en nuestras redes sociales. Nos pueden conseguir en Instagram como @en.altamar. Así que bueno, el tema de hoy, chicas, va a ser el rechazo. Quiero saber primero cómo se encuentran y bueno, cómo ustedes abordan este tema. Hola Maffer, hola Isa. Hola Mafe, hola Bru, ¿cómo están? Por aquí bien, todo bien. ¿Y ustedes? Todo muy bien, tranquilos. Emocionada. Bueno, principalmente yo quería comenzar definiendo lo que es para mí el rechazo. Yo considero que el rechazo es como un mecanismo de defensa que todos tenemos y que todos sacamos a la luz cuando estamos ante algún estímulo, algún comentario o ante alguna situación la cual no toleramos, no resistimos, no nos gusta. Y por supuesto, cuando nosotros estamos rechazando, estamos dejando evidencia ante esa persona o ante esa situación de que eso que estamos recibiendo no nos gusta, lo refutamos, lo dejamos a un lado. Y me gustaría hablar un poco acerca del rechazo, de que, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos rechazados, como al sentirnos rechazados, nos sentimos mal, sentimos dolor, sentimos ansiedad, podemos tener conductas de agresividad o de ira, en algunos puntos, no digo que en todos. Entonces, en ese momento como que el rechazo no nos impide avanzar, no nos permite, seguir evolucionando, y como que nos quedamos allí, con esa molestia, como que nos quedamos allí y a largo plazo no terminamos como de madurar emocionalmente. Y hablo esta parte de cómo nos sentimos nosotros cuando nos sentimos rechazados, porque cuando nosotros decidimos conversar acerca de este tema, a mí me costó un poco como compararlo o como que repensar un poquito en las situaciones en las que yo he estado, hasta que, bueno, recordé cuando yo tenía como tenía como 13 años más o menos, cuando yo tuve que pasar por el divorcio de mis papás, y yo me sentí rechazada en ese momento. Y me sentí rechazada porque yo rechazaba la idea o la situación de que mi papá se tuviera que ir de la casa. Rechazaba el hecho de que yo no lo iba a ver todos los días. Rechazaba el hecho de que él iba a estar lejos, de que no lo iba a tener conmigo siempre, y rechazaba como que sus acciones, no rechazaba sus sentimientos hacia mí, sino como que las acciones que él estaba tomando en ese momento. Entonces eso me llevó como que a reflexionar un poco las emociones que yo sentía en ese momento, y ahora que lo pienso, para mí es muy importante como que analizar un poco lo que tú sientes cuando sientes que estás siendo rechazado, porque me parece que hay una línea muy delgada entre lo que es ser rechazado y la línea de tiempo en la que en realidad tú no sabes lo que está bien o lo que está mal. O sea, no hay algo definido, no hay un modelo para eso. Entonces, como que me gustaría... ¿Cuándo sucedió eso, Mafe? Yo creo que era como a los 13 o a los 14 que pasé por el divorcio. Y fíjate lo importante de esa pregunta que me acabas de hacer, porque yo actualmente tengo 27 años. Y este tema que les estoy contando en este momento es algo que yo todavía hablo en terapia. Entonces aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis para todas las personas que nos están escuchando, de lo importante que es conocer esas emociones que estás sintiendo cuando tú te sientes rechazados, y no dejarla como que ahí, a un costadito, ¿no? Sino que es ocuparte de ellas y repensarlas, porque capaz no es que yo necesitaba o como que me sentía rechazada. Yo lo veía así porque ese era el contexto en donde yo estaba en ese momento. Pero bueno, ya maduré, estoy más grande y obviamente esa situación no la veo del mismo modo en que la veía anteriormente.
Sí, además creo que entender que no necesariamente cuando estás pasando por la situación es el momento de comprenderlo. Muchas veces la comprensión y el aprendizaje viene después. Entonces no ser duros con nosotros si sabemos que hay algo que no está bien, pero no sabemos darle nombre y no sabemos cómo salir de eso. Además estamos hablando que tenías 13 años, o sea, es como que el comienzo de la adolescencia. Además fue una época bastante, digamos, en esto de encontrarnos y de conocernos y en desarrollo, es una época bastante como turbulenta, de cambios. A mí me pasa, eso está buenísimo lo que tú dices, a mí me sucede que yo veo el rechazo, por supuesto lo comparto contigo, que viene como desde un espacio emocional, ¿no? Desde, bueno, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que nos está haciendo sentir esto? Y el rechazo además como creencia, real o no, porque el rechazo muchas veces nosotros nos los imaginamos, y eso también está bueno decirlo, que viene de la creencia de que no estamos siendo aceptados o no estamos siendo tomados en cuenta. Capaz tú ahí necesitabas un poco más de comunicación, contención, de alguna manera explicación. ¿Qué pasó acá, no? Entonces, para mí, cuando yo lo busqué dentro de alguna experiencia, yo recordé, no sé si lo he dicho acá, que yo vengo de una familia muy estructurada, donde las palabras perfección y excelencia era algo demasiado natural escucharlo. Yo no sé si me atrevería a decir que diariamente, pero era algo muy constante. Entonces, cuando tú creces con esas dos palabras, que cuando hablas de perfección, ya lo hemos dicho mil veces, que la perfección no existe y es subjetiva y mil cosas, pero cuando tú vas creciendo, y comparto contigo, y eres adolescente, que te estás encontrando, que no sabes realmente quién eres, que te gustas, y está como en tanto cambio, y te enmarcas en la perfección y la excelencia, yo no me sentía eso. Entonces, aunque yo no tuve un rechazo directo, esas palabras, como yo las escuchaba tan recurrentes y yo no me identificaba con ellas, yo me fui retrayendo. Yo me sentía, cuando escuchaba esas palabras, y eso obviamente como tú lo puedo decir ahora, me sentía rechazada porque sentía que mi vida y mis acciones no iban de la mano con la perfección y la excelencia. Entonces, ¿qué pasa cuando no estás dando lo que la sociedad, lo que tu familia creen que tienes que estar dando? O sea, es que el tema es tan rico que yo creo que todo el mundo debe tener una situación en la que se haya sentido así, rechazado, disminuido, no valorado, no incluido. Creo que de alguna manera todos vivimos el rechazo. Bru, Mafe. Bueno, totalmente. O sea, creo que las escucho a ustedes y de verdad no saben que lo enriquecedor que está haciendo estas experiencias para mí. De hecho, que cuando decidimos agarrar este tema, yo fui muy honesta con ustedes y les dije, están tocando un punto para mí bastante delicado, porque el tema de rechazo es un tema que a mí me toca los huesos, me toca la parte más vulnerable de mí. Para mí el rechazo yo lo asocio tal cual como dice Isa, con esa sensación de excluir. De hecho, solamente pienso en rechazo, pienso en exclusión, en no estar, en no ver. Y yo tengo una historia personal donde de verdad creo que esto ha sido, hablando superficialmente, una de mis repeticiones, sentirme rechazada, porque es algo que en la vida me he topado con circunstancias, con ciclos, donde definitivamente tengo esa sensación de no pertenecer. Voy un poco a mi historia, por ejemplo, en secundaria. En secundaria yo tenía un grupo muy pequeño de amigas y yo lo valoraba mucho, pero yo tenía esa necesidad, era una necesidad
de formar parte, una necesidad de compartir, una necesidad de estar presente en general con todo lo que era el salón, el aula de clases. Y de verdad para mí integrarme era un esfuerzo que yo lo percibo tal cual como si hubiese sido un ejercicio que te agota, un ejercicio que de verdad tú haces y te sientes cansado, porque yo sentía que mi forma de ser, quién era yo, así tal cual quien era, no era aceptado. De hecho, yo llegué a ir a reuniones donde yo no soportaba la sensación que obviamente me hacía mentalmente. Quiero hacer énfasis en esto. Esto totalmente es un estado de conciencia, como dijo Mafe. O sea, es algo que pasa en tu mundo. Tú lo percibes así, pero la verdad es que para el otro están pasando otras cosas. Sí. Y no significa que lo hagan a propósito, que lo hagan con esa intención de que te quieren ignorar, sino que en mi caso, de verdad, para mí era muy personal todo, cuando obviamente no tenía contacto directo, sino que todo pasaba en mi mente. Hubieron momentos donde yo iba a reuniones de la secundaria, donde me metía al baño a llorar, porque no soportaba el hecho de no poder formar parte, del hecho de que para poder hablar o comunicarme yo tuviese que hacer un esfuerzo. Había un momento donde eso se salía de control. Y eso me frustró mucho, que obviamente sí me llevó al psicólogo. Cuando voy a la universidad ya tengo como más libertad, comienzo a agarrar más seguridad porque ya no estoy en un cuarto con las mismas personas, sino que en la universidad cada trimestre son personas nuevas. Entonces eso a mí me daba mucha libertad de no sentirme encasillada, de que si no podía congeniar con este grupo, no pasa nada, puede haber otra oportunidad en el próximo. Pero ya finalizando la universidad, increíblemente me volvió a pasar lo mismo. Tenía un par de amigas que hasta la fecha de hoy las valoro mucho, las quiero mucho, hasta las admiro. Comenzamos a formar parte de un grupo y yo estaba allí y compartía con ellos, y de la noche a la mañana ya no estoy en ese grupo. Y a mí eso me perturbó mucho, porque creo que a diferencia de la adolescencia, donde todo es muy emocional, donde todo es muy visceral, porque estás de verdad viviendo el día a día con las emociones, ya como en la universidad, como que eso me invitó mucho a ser consciente de lo que estaba pasando. Y para mí fue tan choqueante eso, o sea, para mí eso me generó tanta ansiedad, que de verdad pasé muchos meses viendo la situación desde afuera, queriendo comprender qué había pasado, porque nunca tuve explicación en el momento, como decía Mafo, como dijo Isa, como que en el momento necesitamos entender por qué. Y a mí me frustraba mucho no poderlo saber, me frustraba mucho que estas personas que ayer eran mis amigas, que quería mucho, no me explicaran qué había pasado, sino que simplemente pasó y ya. Y eso me llevó a tener mucho conflicto, y eso me hizo dar cuenta con el tiempo de que más adelante yo tuve la oportunidad de reencontrarme con una de estas amigas y de afrontarlo. Y ahí me di cuenta de dos cosas, que esta sensación va a estar presente hasta que tú decidas afrontarlo. Muchas veces yo gritaba en mi mente que por favor tomaran en cuenta lo que me pasaba, pero esas personas, ¿qué iban a saber? Estaban en su mundo. Y cuando yo llegué a hablar con mi amiga sobre esta situación, ella viene y me responde a mí con toda la razón del mundo, en su momento, en su percepción, que María, o sea, tú no estás ya en el grupo porque tú no te integraste al grupo. Y ella me empezó a contar anécdotas donde ellos percibían que yo no formaba parte de eso. Y yo en ese momento dije, tienes toda la razón, o sea, es increíble cómo de verdad tú me estás contando esto y de verdad yo hice esto y yo no me di cuenta en el momento que lo hice. O sea, eso es lo más loco, yo no me di cuenta que lo hice. Pero efectivamente sí, me estaba de alguna manera alejando, y eso era algo que iba a pasar tarde o temprano.
porque obviamente hay un momento donde el grupo se hace más íntimo y hacen como filtro para saber con quiénes cuentan y con quiénes no, y se dieron cuenta de que conmigo no contaban en ese grupo, pero no significa que no. Entonces, yo pude hablar con esto con mi amiga, me sentí un poco mejor porque lo pude soltar, y esto me invitó a preguntarme, y ya te doy la palabra, Isa, esto me invitó a preguntarme que cuántas veces nosotros no rechazamos algo primero por miedo a que nos rechacen. Y creo que eso viene con la situación que yo les comentaba del colegio, de que yo sentía que no pertenecía, que no podía, que no estaba allí, como que tenía miedo de que eso volviera a pasar, y a veces esa necesidad de controlarlo todo en tu vida inconscientemente te hace decir, bueno, como tú controlas todo en tu vida, tú vas a controlar rechazarlos primero antes de que ellos te rechacen a ti, porque para mí es una creencia que de verdad tengo que trabajar, porque en el grupo había mencionado, en el Instagram, por ejemplo, había mencionado que yo soy una persona extrovertida, sí, porque estamos nosotras dos, porque estamos determinadas personitas, pero cuando son grupos grandes, es increíble la sensación que yo desarrollo de no pertenezco, o sea, no conecto con estas personas, y genera mucha frustración porque es como que no tienes la capacidad para adaptarte y te lo crees, y es muy fuerte. Hasta me llegó a pasar con ustedes en la última reunión que tuvimos, o sea, era un momento en que yo decía, yo no me adapto, no puedo, y es una creencia al final del día. Sí, por eso increíble todo lo que estás diciendo. O sea, yo les agradezco enormemente cuando ustedes, la verdad es que abren un espacio tan personal, porque bueno, no es fácil, pero todo lo que tú dices lo agarro y retomo con que muchas veces las creencias no son reales. Lo que nos hacemos en la mente, esas historias no son reales. Por eso es que siempre, con los temas que hemos tocado desde estos episodios hasta los que hablamos por nuestra cuenta en Instagram, siempre decimos lo importante que es la comunicación. Es que la comunicación a ti te permite primero soltar todo lo que te está sucediendo, además darle a otra persona la oportunidad de ayudarte si tú no eres capaz de salir de una situación sola, porque no necesariamente tenemos que tener todas las llaves mágicas, porque además te permite confrontarte. Eso fue lo que hizo tu amiga te confrontó y te dijo, no, nosotros no nos apartamos de ti porque tú tuvieras algo malo, que es nuestra creencia. Nosotros nos apartamos porque tus conductas no nos gustaron. Y tal cual, muchas veces, antes de aflorar en nuestra esencia, comenzamos a poner barreras, mecanismos de defensa, literal, para no mostrar quiénes somos, no mostrar nuestras vulnerabilidades y así no permitir que nos hagan daño, así no permitir que nos rechacen. Entonces, con comunicar, con ese simple hecho de comunicar, a veces pareciera suficiente y otras no. Otras uno necesita recursos mayores, como ir a terapia, por ejemplo, que creo que todas hemos ido y de alguna manera eso hoy nos ha ayudado a sentirnos más fortalecidas para poder comunicar estas cosas. Porque es que si no, no hay modo. Tú no eres capaz de demostrar estas cosas si tú no te sientes fortalecido contigo mismo. Si no hay cosas de ti que te gusten y que te afiances en eso para atreverte y contar. Pero ya como para entrar en otro tema, entonces, ¿cómo han trabajado para no sentirse rechazadas o minimizar ese sentir? ¿Qué han hecho? Bueno, yo para poder dejar de sentir que en ese momento como que me sentía rechazada, primero tuve que evaluar las emociones que yo estaba sintiendo en ese momento. Era como que de verdad yo me estoy sintiendo rechazado, o sea, es en serio, es que mi papá y mi mamá me están diciendo, no sé, nos vamos a ir y te vamos a abandonar por siempre, no sé, yo llevando las cosas al extremo. Pero yo invito a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando a reflexionar acerca de esas emociones que sentimos cuando alguien nos rechaza.
o cuando sentimos que estamos como que refutando algún comentario o algún estímulo, una situación, lo que sea. Y algo que me parece muy importante también es que no debemos tomarnos las cosas tan personal, porque nosotros pareciera que vivimos el día a día como que tratando de siempre satisfacer a los demás. Y nosotros tenemos que entender de que nosotros estamos hechos para satisfacernos es a nosotros mismos. Y que tenemos que entender que no todo el mundo le vamos a caer bien. Que así como hoy estoy con ustedes, mañana puede que de repente me rechacen algo, alguna idea o algo que yo diga. Y está bien, no está mal eso. Lo que pasa es que estamos acostumbrados es a eso, a tratar de encajar. Entonces es ahí en donde yo digo, no tenemos por qué estar acoplándonos a lo que nos digan los demás, o porque este modelo es así y tú tienes que ser así. No es así, porque ahí tu esencia no está siendo la misma. Entonces yo prefiero que a mí me rechacen por la persona que soy, porque yo soy una persona genuina, una persona gratificante. Prefiero que me rechacen por mi buena voluntad, por mi personalidad, a que me rechacen y entonces a que yo me acople a lo que esa persona me está rechazando. Y bueno, para mí, como para cerrar esta idea, simplemente ser uno mismo. Ser uno mismo y entender que cuando te están rechazando, tú eres responsable de decidir si te quedas con ese comentario, con ese juicio que te están haciendo, o si prefieres simplemente no tomarlo y dejarlo a un lado. Y listo. De esa manera, de verdad que nunca te vas a sentir rechazado. Es como cuando, y hoy justo escuché un podcast donde me gustó mucho que hablaban acerca del rechazo, que decían que uno tiene que ver el rechazo como un objeto. Por ejemplo, si yo te regalo algo y a ti no te gusta, tú me dices, no lo quiero. ¿Quién se queda con el regalo? Nadie se queda con el regalo. Entonces es lo mismo, cuando a ti te están rechazando, tú decides qué haces con eso, decides si se queda contigo o no se queda contigo. Está genial. Totalmente. Genial. Quiero agregar que obviamente esto ha sido un crecimiento personal muy grande, porque sí, es algo que de alguna manera cada quien tiene sus marcas, y yo creo que este ha sido un tema que de verdad me marca mucho, pero que de verdad espero y hago de verdad, de alguna manera, trabajo todos los días por poderlo manejar. Y algo que me ha permitido este trabajo interno, me ha permitido ser una persona, considero yo ser una persona bastante empática, al punto de que de verdad soy capaz de acompañar a un nivel que veo yo o percibo yo que no cualquiera llega a ese nivel de profundidad, y yo pienso que yo estoy dispuesta a eso. Y eso es un valor también, creo que es un valor. También he aprendido eso, a soltar, a no tomarme las cosas personales. A veces es difícil, pero definitivamente cuando pensamos y nos damos cuenta de la realidad, de que cada quien está en su mundo, de que no hay malas intenciones, y nos damos cuenta de que todo forma parte de una elección, como dice Maffer. Si tú tomas la decisión de que simplemente no te afecte y buscas la manera de hacerlo, no te va a afectar. Yo quería hablarles como de una metáfora sobre el rechazo. Yo les había mencionado en la vez anterior que hablábamos del merecimiento, sobre la dinámica de entregar y recibir. Y en esta oportunidad del rechazo yo les quiero hablar de la dinámica de lo que es sentirse excluido con integrar. Y vamos a hablar de que sentirse excluido es esa comodidad, porque a veces hasta el sentirse así, como es un sentimiento que conoces tanto, que analizas tanto, que a veces si te quedas tanto tiempo en esa emoción, porque me pasó, es como tu lugar seguro, porque es lo que conoces. Te vuelves como un animal a la defensiva, instintivo, dispuesto a atacar por la misma incomprensión, cuando a gritos estás pidiendo compréndeme. Y de alguna forma eso se convierte en tu estado de confort, porque es tu estado más primitivo y te sientes seguro así, a la defensiva. Para mí eso sería como estar en la arena.
está este otro mundo que es el mar, donde pueden haber personas nadando, disfrutando, puede ser que encuentres el mar sin ninguna persona, puedes encontrarlo alborotado o lo puedes encontrar tranquilo. Y en medio de estos dos polos puede existir una persona o puede existir tú mismo que te enseñe o te invite a formar parte, a entrar al mar, a estar allí con el grupo de personas, a estar allí con el mar solamente. Yo creo que yo personalmente, por vivencias anteriores, tuve la suerte de contar con personas que en la actualidad son los seres que yo más amo en la vida. Por ejemplo, mi mejor amiga fue una persona que se dio cuenta de que a mí de verdad me cuesta integrarme y fue una persona que me observó, se dio cuenta de que yo estaba allí y decidió quedarse para acompañar y en cada paso que yo daba hacia el mar, ella estaba allí acompañándome. Y yo no me sentía sola, sentía que tengo miedo, pero esta persona está a mi lado y me está ayudando a poder formar parte. Hay momentos que creo yo que ha sido lo más difícil, y más cuando eres adulto, cuando miras hacia arriba y no tienes ese amigo, no tienes esa persona que te está invitando al mar, que te está acompañando al mar. Pero también no hay que ignorar nuestras capacidades, nuestros aprendizajes. Por lo menos en este punto de mi vida, yo no soy la misma niña que en algún momento su mejor amiga esperó para salir al recreo, cuando nadie estaba ya en el salón, porque no soportaba salir al recreo con todo el mundo. Ahora soy una persona adulta que tiene la capacidad para adentrarse e intentar integrarse. Si tú eres esa persona, si tú eres la persona que está en el medio y tú ves una persona que está de este lado de la isla, tú tienes dos opciones. Uno, la puedes ignorar. Tú no tienes ni el deber, ni tienes la obligación de hacerte cargo de esa persona, porque es tu vida, tú haces lo que tú quieras con tu vida y está bien. Pero si de alguna manera tú lo ves y dentro de ti te nace quererla apoyar, quererla acompañar, le estarás brindando a esa persona una enorme oportunidad de cambiar algo en su vida. Y eso es algo que yo quiero invitar a todos a reflexionar. Yo cada vez que estoy en esta situación de rechazo, y que bueno, yo por lo menos hablo mucho de que me he sentido rechazada, pero ¿cuántas veces yo no he rechazado sin darme cuenta? Trato siempre de ser consciente porque en serio detesto la sensación. Y siempre hago y por suerte no se me ha hecho tan forzoso ser esa persona que está en el medio y es capaz de ver a la persona que está aislada, que no habla, la persona que de alguna manera está allí pero nadie ve. Trato de verla y si hay algo que yo pueda hacer, lo hago. Si hay algo que no quiero hacer, no lo hago. Pero intento siempre ser consciente de que si hago un movimiento, si hago algo, a lo mejor podría cambiar las cosas. Y ahora estoy en un punto de mi vida donde esa persona que está en el medio soy yo misma, que se tiene que ayudar a sí misma a estar dentro del mar. Y creo que eso es algo que cuando lo aprendes y lo identificas, te ayuda mucho, te da la libertad de ser quien eres. Increíble. Entender que esto que a ti te pasa y esta visión que ahora tú tienes del rechazo, esta transformación que le has dado, parte de la premisa de que es válido que te rechacen, no tienes por qué compaginar ni entrar con todo el mundo. El rechazo no siempre es negativo. A veces nosotras mismas rechazamos porque eso que nos ofrecen no va con nosotras, no va con nuestro sentir. Entonces, según lo que tú dijiste y como para cerrar bien la idea, es hacer consciente, es que a veces necesitamos una persona de apoyo para atrevernos, para empezar a caminar, a nadar,
hasta un punto donde te sientas fortalecido y seas tú mismo quien pues disfrute de nadar dentro de un espacio más seguro y además como de más valor hacia nosotros mismos. Mira, desde mi lado yo trabajo en el rechazo, primero recordando la situación en la que me he considerado rechazada. Nunca aquí pensando, no busqué cuando yo rechazo, sino cuando yo me sentí rechazada. Recordarla, reflexionar sobre eso y que esa reflexión a mí me permita identificar pensamientos y conductas, ver si realmente lo que yo pensaba era lo correcto, si es un pensamiento real o un pensamiento que está parado en el ego, porque el ego que te hace creer que todo el mundo corre alrededor tuyo, creer que todo el mundo está pendiente de ti, de lo que haces. Entonces, hacer una mirada más profunda y reconocer si estaba equivocada, reconocer si hay algo para mejorar. Y en base a todo eso, por supuesto, transformar y cambiar esa actitud, si eso es el paso a seguir. Pero más allá de los pasos y de nuestras experiencias, también entender que no siempre podemos salir de esto, que no siempre se busca en un librito, no siempre se sigue la receta y tú te puedes empezar a sentir mejor. Yo rápidamente, y pedí permiso para contar esto, tengo una persona muy especial que mi familia quiere muchísimo, y él cuando era pequeño, en su infancia, su mamá lo tuvo que dejar en lo que conocemos como un orfanato, en una casa de cuidados, por las razones que hayan sido. Esa persona creció, se volvió un hombre, se casó, hizo familia, y hoy esa persona terminó su relación, por los motivos que sean, pero ahí lo que yo les quiero mostrar es que muchas veces el rechazo viene te da una sensación de no ser suficiente. Y en esta experiencia tan importante y tan retadora que les cuento, digo, wow, ¿cómo no nos damos cuenta de lo que esto puede influir en si somos capaces o no de tomar las decisiones correctas, de entender que nosotros no siempre tenemos las respuestas, que muchas veces no somos suficientes para salir, que muchas veces necesitamos buscar ayuda, que lo que a nosotros nos pasa, si se lo contamos a otro o si otro lo vive, no lo va a vivir igual, lo va a ver distinto. Entonces entender que hay tantas posibilidades en este mar, que tener una única respuesta correcta sería engañar, sería mentir. Y hoy precisamente, y así quiero ir cerrando mi idea, leí una frase que decía, ¿has pensado que el mar que me baña a mí es el mar que te baña a ti? Si nosotros comenzamos a pensar en eso, comenzamos a ponernos como iguales, comenzamos a ponernos como los mismos. Porque creo que al final de todo esto, si nosotros logramos cambiar un juicio por una comprensión, por una atención, por un yo estoy aquí, seríamos menos los que sufrimos el rechazo y seríamos más los que vivimos con más alegría la vida y además con más seguridad, con más amor al final. Uy, la verdad que esa frase me llegó muchísimo. No lo había pensado, pero está increíble. Bueno, para ir cerrando esta maravillosa conversación acerca del rechazo, yo les quería hacer una pregunta, ahora que ya hemos hablado acerca de lo que es el rechazo, las situaciones en las que nos sentimos rechazadas, cómo lo manejamos. ¿Cómo se sienten ustedes en este momento si lo llevamos al mar? ¿En qué fase están ustedes? Bueno, yo me siento como que estoy colocando los pies en el mar, como cuando viene el oleaje y yo estoy tocando el mar con los pies.
y pienso y me veo nadando, como que llenándome de valor para volver a nadar, porque yo he estado dentro del mar, yo he compartido con personas que me valoran, que me aprecian, que están allí, y que yo sé que esas personas existen, y eso es a lo que yo de verdad quiero darle mi atención y darle mi disfrute. Entonces, en este momento soy muy honesta con ustedes, no estoy dentro de él, pero lo veo y me siento capaz de, cuando me sienta preparada, entrar y quedarme. Isa. Yo como Bru también, muchas veces me siento en la orilla y resguardada y no logro ni siquiera meter el piecito en el mar, nada, bien resguardada. Y otras veces sí me veo, sí me siento que ya estoy como empezando a nadar. Creo que también hay mucho trabajo por delante y también como Bru, yo creo mucho en la humanidad y creo mucho en las personas, entonces yo me afianzo también de ahí, me afianzo de lo bonito para eso agarrarme bien y seguir mostrándome y seguir sintiéndome más valiosa, porque al final es eso, es amor propio. Me gusta eso. Yo, bueno, me siento en la arena, me siento en mi zona de confort con respecto al rechazo porque me considero que ya soy una persona lo suficientemente madura y capaz de que si estoy ante una situación de rechazo, lo voy a saber manejar. Lo voy a saber manejar y lo voy a saber afrontar, no me voy a quedar con eso. Así que yo me siento en mi zona de confort en cuanto al rechazo. Bueno, para todos los que nos están escuchando, esto ha sido todo nuestro episodio número 3 acerca del rechazo. Esperamos que comenten, que le den like, que se suscriban. Cualquier sugerencia, cualquier tema en particular del que quieran que nosotras estemos conversando en base a nuestras experiencias, por supuesto que nos los pueden hacer llegar. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Les mandamos un abrazo grande a todas aquí desde En Alta Mar. Chao, chao. Chao, chicas.